En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, dejando por unos momentos los temas de la Santa Cuaresma, queríamos hacer un paréntesis y pasar a insistirles de nuevo, dando una segunda prédica, sobre la posibilidad de que en este año 2025 se cumpla la profecía de la sexta trompeta del Apocalipsis, capítulo 9, porque es obligación de los pastores advertir a las ovejas las cosas que pueden ocurrir, porque para eso ha dejado Dios las profecías. Le hemos puesto de título a esta prédica: la profecía de la Biblia sobre la Tercera Guerra Mundial se puede llegar a cumplir este 2025. Y buscamos con esta prédica lograr que ustedes estén pendientes de las señales y que los padres de familia tomen las medidas, al menos algunas medidas, algo hay que hacer, para proteger en algún grado a sus seres queridos, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, etc. Detrás de este buscar protegerse y proteger a los seres queridos, esta vez vamos a desarrollar un poco más un hecho histórico para que aprendan que hay que tener muy en cuenta las profecías que ha dejado Dios en la Biblia. Les vamos a narrar un hecho histórico real ocurrido, que ya algo habíamos insinuado en la anterior prédica. Es lo que le pasó a los primeros católicos cuando la destrucción de Jerusalén. Les vamos a dar muchos más datos históricos en esta prédica. Y cómo ellos salvaron la vida por estar pendientes de las profecías. Ya me entenderán más adelante, pero la moraleja es, por adelantado, debemos estar pendientes de las profecías, porque para eso las ha dejado Dios, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para ayudarnos, y no para que seamos unos totales ignorantes de las profecías que Él nos ha dejado. No podemos despreciar ese don de Dios, ese anuncio que Él nos ha hecho de los acontecimientos que nos esperan. Veamos esta Tercera Guerra Mundial y su posibilidad. Una guerra así, sin duda, es un castigo enorme para la humanidad, pero bien merecido que lo tenemos. ¿Por qué decimos que está bien merecido? En el mundo entero hoy en día se hacen pecados como nunca en la historia de la humanidad, y tan aberrantes. Tanto los pecados privados como los pecados sociales. Nunca se ha insultado a Dios tanto socialmente, vale decir en las naciones, en los países, nunca se lo ha insultado tanto socialmente, que es mucho más grave que los pecados privados de las personas. Y son pecados que claman al cielo y merecen los mayores castigos. Nunca se dio algo así, esta realidad, en toda la historia de la humanidad. Por eso los castigos, la guerra que va a venir. Hay todo tipo de insultos sociales. Ya que una persona se atreva a eso es gravísimo, pero ya socialmente es peor. Contra Dios y leyes contra Dios de todo tipo, lo sabemos. Contra la Santísima Trinidad y contra su catolicismo. Insultos privados, insultos públicos y sociales. Los estados actuales o naciones, todos rusonianos y todos de la Revolución Francesa y todos anticatólicos a más no poder. Todos los sistemas políticos falsos y antidios, constantemente insultando a Dios, con las falsas soluciones políticas que hoy se dan, todas contra Dios y todas anticatólicas. No hay nada sano hoy en día y nada que sea católico y nada que sea de Dios. Ni la falsa derecha o liberalismo, lo hemos dicho 1000 veces, ni el comunismo, ni la izquierda, las dos son malas, las dos antidios, constantemente insultando a Dios. Y los sistemas democráticos rusonianos y de la Revolución Francesa con todos los insultos que ello conlleva a Dios. Que la soberanía popular, una herejía total. Que el parlamentarismo, perdón por la palabra, cualquier basura puede ser ley. No, eso es falso. Falsas libertades de todo tipo. Y todo envuelto
en tantas otras leyes o instituciones, todas inicuas, todas de injuria a Dios y de daño, qué hipocresía, y de daño al ser humano. Los autores de estos principios, no, nosotros amamos al ser humano, nosotros queremos ayudar al ser humano, y todo es para destruir al ser humano. Queremos el libre desarrollo de la personalidad. Todas palabras grandilocuentes, hipócritas. Ir contra Dios es siempre destruir al ser humano y no puede ser de otra manera. Que el consumo de drogas, vivan las drogas, porque hay derecho a la libertad de la dosis personal. La dosis personal está permitida. Felicitaciones. No, pero nosotros luchamos contra las drogas. Mentira, hipócrita. Permites el consumo. Excelente idea para tener una buena juventud, para tener futuros prohombres de la patria, dejar que tus jóvenes se droguen, que se destruyan. Una juventud destruida, excelente. Excelente para los pobres habitantes de la calle donde la droga cunde a más no poder en los habitantes de la calle, destruidos. No, pero eso necesita el ser humano. ¿Y qué otras cosas nos ofrecen estos falsos profetas? Son todos falsos profetas que defienden cosas malas, porque nosotros necesitamos eso para el libre desarrollo de la personalidad. Qué hipócritas, Dios mío. ¿Qué más nos regalan estos buenos hombres? Divorcio, por supuesto. Fomento legal al máximo del concubinato o la unión libre. Las cosas deben ser llamadas por su nombre. Fomento al máximo, fomento legal encima del concubinato. Y que viva la lujuria. Fomento al máximo legal del adulterio legal, como se le tiene que decir. Adulterio legal. Porque te divorcias y el Estado te facilita todo para que te cases de nuevo. Adulterio legal, qué vergüenza. Todos esos insultos a Dios merecen el castigo en la guerra. Lograr ellos, a través de la educación en todos los niveles, la máxima corrupción mental y moral, las dos. Y siempre la peor es la mental, corrupción mental. Enseñanza y fomento de las peores perversiones sexuales a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y hasta a los ancianos. Es vergonzoso. Hasta a los ancianos en los centros vecinales se les enseña perversiones sexuales. Miren si todo esto, y es en el mundo entero, no es solamente en Colombia. Miren si no va a merecer un castigo así. Fomento enorme, por supuesto, de la fornicación entre jóvenes, llamemos las cosas como son. Fomentarles pecado de impureza de todos los tipos y colores. Fomentar al máximo legalmente, con la fuerza del Estado, fomentar al máximo la homosexualidad, el lesbianismo, la adopción de niños por homosexuales. ¡Qué horror, por favor! Miren si eso no clama al cielo. Bien merecido tenemos un castigo así. Aborto al máximo, sea el aborto quirúrgico, como decíamos recién para ir a rezar en contra de las clínicas abortivas, sea el aborto quirúrgico, sea con las píldoras abortivas. Viva la post-day, viva la píldora del día después. Planificación y anticoncepción al infinito. Odiamos que los matrimonios sean santos, que los matrimonios hagan muchos pecados, negros de pecados de impureza con la anticoncepción y la planificación. Odiamos los hijos, odiamos las familias numerosas, odiamos las familias con muchos niños. Esterilización de mujeres, esterilización de hombres y una enorme, etcétera, no terminaríamos nunca. Esta es la linda humanidad del siglo XXI. La linda humanidad del siglo XXI. Merecemos todos los castigos, todos. Y habrá entonces, tal vez pronto, una guerra mundial como castigo. Ahora bien, este castigo bien merecido por los pecados del mundo, si es que nosotros, ojalá,
si es que cada uno de nosotros logramos ser buenos católicos, si es que cada uno de nosotros logramos, quiera Dios, ser buenos hijos de Dios, serán dolores, ya lo enseñamos, pero serán dolores de parto, no dolores de muerte. ¿Por qué se dice dolores de parto? Porque terminan, como el parto, en algo bueno, si es que logramos ser buenos católicos. Terminan en un nuevo ser, en una nueva creación, en un nuevo nacimiento. Pero otra vez, si es que logramos ser buenos católicos, estado de gracia se llama eso, así de sencillo. Estado de gracia, fuera de nosotros el pecado mortal, fuera de nuestras vidas el pecado mortal. Y repetimos, los llamamos dolores de parto porque terminarán, si es que logramos ser buenos católicos, en algo bueno. En algo bueno. A pesar de que son dolores, sin duda, a pesar de que son castigos, como los dolores de parto. Por eso es tan perfecto decir así. Y los grandes estudiosos católicos así lo presentan. Y así se debe presentar. Terminarán en un happy end, como decían las películas antiguas, en un final feliz. Cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia, para los que logren ser buenos hijos de Dios, buenos católicos, hijos de María Santísima, para poder estar con Dios nuestro Señor Jesucristo en su parucía y en su reino. Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino. Las profecías de la Biblia se llaman revelación pública, son garantizadas por Dios y garantizadas por la Iglesia Católica. Y es a estas y no a las visiones y mensajes de cuánto vidente hay por allí, cuánto visionario hay por allí, cuánto instrumento, las palabras de moda, y no estar pendiente de esas otras, a las cuales no debemos prestar atención, y hacemos al revés. A los videntes y a los instrumentos estamos a ver qué dice, y a la Biblia no tenemos ni idea de lo que dice la Biblia, de las profecías, no sabemos nada. Dios nuestro Señor Jesucristo ha dejado las profecías en la Sagrada Escritura para que las estudiemos, sepamos de ellas, y porque caramba, en algún momento se van a cumplir, pero obvio, no las ha dejado ahí como algo inútil, en algún momento se van a cumplir. Y se supone que fueron predichas para nuestra ayuda, para ayudarnos. No están dadas en vano como un sinsentido. Dios hace cosas sin sentido. Tira ahí las profecías, en la Biblia no sirven para nada. Así actuamos los católicos. No que lo digamos así, pero de hecho actuamos así. No tenemos ni idea de las profecías. Y Dios ha querido, lo repetimos, ayudarnos a través de ellas, protegernos a través de ellas, darnos ánimo, sí, darnos ánimo y esperanza. Por más de que sea un cáliz duro, pero nos tendría, si entendemos bien las profecías, que darnos ánimo y esperanza al considerar el desenlace de todo ello, el desenlace de la historia y los premios que podemos llegar a recibir si es que somos otra vez más buenos católicos, si es que logramos ser buenos hijos de Dios, dolor de parto y no de muerte. Pero como decíamos, los católicos no estudiamos nada ni sabemos nada de las profecías de la Biblia. Somos bien ignorantes, pero lo que es peor, porque la ignorancia se soluciona estudiando. Entonces, mucho peor que tener ignorancia es que los católicos somos desinteresados de las profecías. Y eso sí es gravísimo. Ni siquiera tenemos interés por las profecías. Y eso sí que es gravísimo. Y es una injuria a Dios, porque por algo las habrá dejado Él. Con esa actitud de desinterés por las profecías, ellas no pueden cumplir la función de darnos el alerta. Dios quiere esas profecías para que nos den el alerta. La proximidad de los hechos, las señales. No pueden cumplir el ser una ayuda si no sabemos nada. ¿Qué nos van a ayudar si no sabemos nada de las profecías? Por lo tanto, estudiar las profecías con los grandes santos, con los grandes teólogos, con los grandes comentaristas de la Biblia, los exégetas, con los grandes doctores de la Iglesia, con los santos padres, con los autores de nota, los teólogos del catolicismo, y así saber de ellas
no de los famosos mensajes. Con mayor cariño siempre se los digo, el colombiano tiene una tendencia infinita a los mensajes y visiones y la vidente y eso. El país de mayor producción mundial de eso. Y eso sí les interesa. Y la Biblia, poco y nada saben. Voy a ver, como dije otra vez, voy a ver qué dice mi vecina del cuarto piso, porque ella tiene visiones. Y va ahí y charla con la vecina del cuarto piso, a ver qué dijo la Virgen hoy. No se puede estar haciendo caso a esas apariciones, es pecado, es pecado. Un católico solamente puede seguir cuando está aprobada por la Iglesia. Y la última fue Fátima y se acabó, si no hay papa no hay nada. Pero esas sí les interesan. En cada esquina un vidente, en cada esquina un mensajero. Y en eso de estudiar, el padre Castellani, el buen padre Castellani, Leonardo Castellani, ha escrito uno de los mejores comentarios que existen sobre las profecías de los finales. Uno de los mejores que existen en lengua española. El Apocalipsis de San Juan, lo venden las hermanas. Cómprenlo y estúdienlo. Y ese libro de 1963, y ese libro está complementado por otro libro de él, que es previo, de 1947, Los papeles de Benjamín Benavides. Cómprenlo y estúdienlo. Piden a las hermanas eso. Ahora va el tema histórico, para que tomen nota y sepan cómo hacían otros católicos y cómo se salvaron la vida, gracias a ello. Ahora va el tema histórico. Los primeros católicos, como ellos sí estaban pendientes y muy pendientes de las profecías, expectantes estaban esos católicos de las profecías, atentos a las señales que Dios nuestro Señor Jesucristo les había dado. Por ello, cuando fue la destrucción de Jerusalén por los romanos, esa campaña contra los judíos, la llevaron dos hombres de la que después se llamó dinastía Flavia. Los dos terminaron siendo emperadores y a los dos les tocó guerrear contra los judíos. Se habían levantado contra el imperio. Vespasiano la empezó, que después fue emperador, y la terminó su hijo, dos generales, Tito, que también después fue emperador romano. Esta guerra destruyó completamente el segundo templo de los judíos y gran parte de la ciudad de Jerusalén, años 70 de nuestra era. 37 años después de la muerte de Cristo. Un castigo por haber matado a Dios, el deicidio. Un castigo por no haberlo reconocido como Dios y no haberlo reconocido como Mesías. 37 años lo había anunciado Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. Dicho sea de paso, 60 años después todavía, en el 130, un poquito más, otra vez se levantan contra los romanos y los romanos ya ahí arrasan con ellos. Y los sobrevivientes esclavos por toda Europa vendidos, por todo el Mediterráneo. Pero volvamos a la destrucción del templo, que es lo que nos interesa, años 70. Ellos, por estar pendientes, supieron ver, esos católicos que vivían allá adentro de Jerusalén, supieron ver lo que venía, por estar pendientes de las profecías. Y así salieron a tiempo de Jerusalén, huyeron, y así todos, o casi todos, salvaron la vida. Si Dios les había dejado eso para ayudarles, y se los había dicho Jesucristo, Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde huyeron? Huyeron a una ciudad que se llamaba, está destruida hoy, queda en las ruinas, Pela se llamaba. ¿Y dónde queda Pela? En la actual Jordania, uno de los vecinos de Israel. Está a 140 kilómetros de Jerusalén. Y se guarda el dato de antiquísimo, que esos católicos huyeron a Pela. Vamos a escuchar primero el relato de la Biblia, donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, les avisa lo que iba a pasar y qué tenían que hacer. Está en el Apocalipsis, que se llama sucinto de San Lucas, en el Evangelio, en la parte que se le dice Apocalipsis sucinto, en el capítulo 21. Y en la parte respectiva, escuchen bien, era clarísima la profecía de Dios, de Cristo. Y ellos obedecieron y se salvaron. Él les dijo, para estos que decían sobre el templo, que estaba adornado con hermosas piedras y dones, Él les dijo, todas estas cosas que vosotros veis
Vendrán días en los cuales no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal tendremos cuando estarán a punto de suceder? Y Dios nuestro Señor Jesucristo, 37 años antes, le va a dar la señal y le va a decir, cuando esto ocurra, salgan de Jerusalén. Les va a responder Cristo. Cuando vosotros veáis que Jerusalén es rodeada por un ejército, entonces sabed que ha llegado la destrucción de ella. Punto. De aquí en más, para adelante ven un ejército que llegó la destrucción de Jerusalén. Primera señal. Entonces, los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Los que estén dentro de ella, los que estén dentro de Jerusalén, salgan fuera. En latín dice discedant, significa aléjense, abandonen la ciudad. Y los que estén en esas regiones no entren dentro de ella, no se vuelvan a meter dentro de Jerusalén. Porque días de venganza son estos, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. La venganza de Dios por el deicidio, por no haberlo reconocido ni como Dios, que era Cristo y que es Cristo, ni como Mesías. Ay de las encintas y las que estén alimentando en aquellos días, pues habrá una gran apretura sobre la tierra y la ira contra este pueblo, la ira contra los judíos. Y caerán, morirán al filo de la espada, y los prisioneros, los sobrevivientes, serán llevados hacia todas las naciones. Los vendieron como esclavos a los que se salvaron, a muchos de ellos. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, por las naciones no judías, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Dicho sea de paso, los judíos finalmente volvieron en 1948 a sus territorios. Jerusalén todavía está mezclada con palestinos y judíos, pero ahí dice, hasta que se cumpla el tiempo de los judíos. Monseñor Strominger, lean los comentarios, Monseñor Juan Strominger, dice en la Biblia, teniendo en cuenta esta profecía, los cristianos de Jerusalén dejaron la ciudad santa antes de su ruina, se retiraron a Pela, al otro lado del río Jordán. Y si agrega, Monseñor Strominger también, el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa eso? El tiempo de nosotros, las naciones no judías. El tiempo de los gentiles va a cumplirse. Esto es, va a terminar con la conversión de Israel y el advenimiento al Supremo Juez. Nuestros tiempos se van a acabar cuando los judíos se conviertan finalmente al catolicismo, al verdadero catolicismo, y allí será la venida de Cristo. Algunos dicen que casi inmediatamente, otros que los judíos se convierten un buen tiempo antes. Los preferimos convertidos un buen tiempo antes para que ya basta. Veremos. Y Santo Tomás de Aquino, en la Catena Áurea, que es un comentario de él, donde él enlaza simplemente comentarios de los santos padres, escuchen lo que él dice usando los santos padres de este pasaje. Dice así: se expone la destrucción que causaría el ejército romano cuando dice, cuando viereis a Jerusalén cercada de un ejército. Refiere la historia de la iglesia que refiere la historia de la iglesia que todos los cristianos que se encontraban en la Judea, al hacerse inminente la ruina de Jerusalén, advertidos por Dios, se salieron y fueron a habitar a la otra parte del Jordán, en una ciudad que se llama Pela, mientras se consumó la destrucción de la Judea. Está comentando Santo Tomás, siglo XIII, y él toma esto de San Beda el Venerable, siglo V, si mi memoria no me está fallando. Pero ¿cómo podrían salirse de la ciudad de Jerusalén los que estaban dentro si ya estaba sitiada por el ejército romano? A no ser que dijera esto, no refiriéndose al tiempo mismo del sitio, sino al tiempo próximo de él, cuando los soldados romanos empezaran a invadir las fronteras de Galilea y de Samaria. Y lo que sabemos es que sí se fueron los católicos y salvaron la vida. Estos son los días del castigo, esto es, los días que piden venganza por la sangre del Señor. Dijo pues, ay de las encintas,
a causa del cautiverio, y de las que alimentan o dan de amamantar, porque ya sea que sus entrañas o sus manos estén cargadas con el peso de sus hijos, hallarán gran dificultad para poder huir. Dicen algunos que el Señor Dios dio a entender con esto que se comerían, escuchen bien, Santo Tomás de Aquino está citado Teofilacto. Dicen algunos que el Señor dio a entender con esto que se comerían a sus propios hijos, los judíos, como refiere Josefo. ¿Quién es Josefo? Es un judío que estaba vivo en la época, que fue un historiador, era militar también. Al principio luchó contra los romanos. Los romanos lo vencieron en Galilea, lo tomaron de esclavo de Vespasiano, el futuro emperador. Y cuando Vespasiano fue emperador, había ganado confianza del futuro emperador, le dio la libertad, se hizo ciudadano romano, digamos así, traicionó a los judíos y se puso del lado de los romanos. Pero él escribió los relatos de lo que fue la toma de Jerusalén, y él dice allí, se terminó, había tanto hambre por el cerco de los romanos, no dejaban entrar ningún alimento, no tengo el dato de cuánto duró, creo que 8 meses duró, y por el hambre que creó eso, se terminaron comiendo a algunos de sus propios hijos. Ese horror inclusive ocurrió en Jerusalén. Pero la moraleja, vean, los primeros católicos sí estaban pendientes de las profecías y nosotros no. Y si se da esta guerra mundial, ahora voy a 2 pinceladas, nomás hoy yo quería insistir más en el hecho histórico de cómo fueron esos antiguos católicos. Si se da la tercera guerra mundial, uno de los primeros problemas son los alimentos. Y en Jerusalén se terminaron comiendo sus propios hijos. Imagínense el nivel de hambre que padecía esa población. Un horror. Entonces vamos a ver ahora unas pocas pinceladas, porque ya prediqué más en la prédica anterior, de la sexta trompeta del Apocalipsis, la sexta tuba. A los primeros católicos ya les pasó eso, obraron muy inteligentemente. A nosotros, que parecemos los últimos católicos de los tiempos finales, veremos si aprovechamos las profecías o no. Esa profecía de la sexta trompeta del Apocalipsis, la sexta tuba, capítulo 9, habla de una guerra descomunal con la muerte de 1/3 de los seres humanos. Es un horror una cosa así. 1/3 de los seres humanos van a ser matados. 2.500 millones de seres humanos. Eso es 1/3 de los seres humanos. Y solamente puede ser con una tercera guerra mundial y con todos los medios de destrucción masiva que existen actualmente, todas las bombas, incluyendo las bombas atómicas, sin ninguna duda. Dice el texto, Oxisa fue muerta, tertia pars hominum, la tercera parte de los hombres. De iñe, por el fuego, es de fumo y por el humo, es de sulfure y por el azufre. La pólvora tiene todas azufre. Fue muerta la tercera parte de los hombres. Ya saben, si alguien mataba, ya les he dicho 1000 veces este ejemplo, todos los seres humanos que pisan el suelo del continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todos muertos, 1000 muertos van. Y son 2500 los que van a morir. Allí se nos dice también, en la sexta trompeta del Apocalipsis, de 4 ángeles que estaban atados, probablemente demonios, los ángeles buenos no están atados, y que son soltados para producir todo esto, para exacerbar los odios y los deseos de muerte de los seres humanos. Dice en latín, solve quatuor angelos qui alligati sunt, suelta los 4 ángeles que fueron atados. Se los suelta para que hagan lo que tenían que hacer. ¿Y por qué esta guerra profetizada y descomunal puede llegar a ser este 2025? Y la respuesta es por la guerra actual de los judíos, por la guerra actual de los judíos. ¿Qué ocurre? La profecía nos da un dato más que nos tiene que quedar absolutamente titilando en nuestros espíritus. Ese capítulo 9 del Apocalipsis da un dato geográfico sobre dónde se desarrollan y comienzan estos hechos que terminan con la Tercera Guerra Mundial o la Última Gran Guerra o con la muerte de 1/3 de los seres humanos. Y el dato geográfico es, lo dijimos ya y lo repetimos,
el río Éufrates. El río Éufrates. Dice la profecía, solve quator angelos, quia ligati sunt in flumine, magno Éufrate. Éufrate. Esoluti sunt quatuor angeli, cui parati erant in oram et diem et mensem et annum ut occiderent tertiam partem hominum, que significa, suelta a los 4 ángeles que fueron atados, escuchen bien, en el gran río Éufrates. Ahí es el lugar. Influmine magno Éufrate. Y fueron soltados los 4 ángeles, demonios, los cuales habían sido preparados para la hora, muy preciso lo que tenían que hacer, la hora y el día y el mes y el año, para que mataran la tercera parte de los hombres. Así dice el texto oficial absolutamente infalible de la Iglesia Católica en latín. Y el río Éufrates está en la zona de conflicto de la guerra actual de los judíos. La guerra actual de los judíos es toda la zona del Éufrates. Ya lo explicamos en la otra prédica, no lo voy a repetir. Entonces ese es el dato que nos dio Dios. Sepan que eso va a pasar. Doy este dato, dice Dios, el río Éufrates. La guerra actual es ahí, en toda esa zona de influencia. Entonces, como esos primeros católicos, algún caso tenemos que hacer. Y la profecía es palabra de Dios, o sea que indefectiblemente se va a cumplir. Van a morir 1/3 de los seres humanos. Lo que no sabemos es exactamente cuándo, lo que no sabemos es la fecha, pero Él nos da señales. Y la actual guerra a los judíos es una señal. Está ahí en esa zona del río Éufrates. Y eso es un polvorín, y eso es un hervidero de odios, pero a más no poder. Y eso es una ebullición llena de odios. Eso está, que ya explota. Entonces ahí tenemos una señal. Puede llegar a ser este año. Estados Unidos está al 100% a favor de Israel. Irán, Rusia, China, más bien a favor de los otros. Y hay que agregarle el problema de Rusia y Ucrania también. Y esos son otros datos que tenemos sobre el riesgo de que este año tal vez puede ser la Tercera Guerra Mundial. Hace pocos días, el 28 de febrero, ahí en la Casa Blanca, con motivo de la guerra de Rusia y Ucrania en este caso, no la de los judíos, va el presidente Zelensky de Ucrania, que es judío, dicho sea de paso, y allí con Donald Trump, o Trump, y Trump le increpa 2 veces que él está jugando con una Tercera Guerra Mundial. Públicamente, estaba en todas las cámaras, que Zelensky está jugando con una Tercera Guerra Mundial. Está jugando, le dice, con la vida de millones de personas. Y ahí le agrega, tú estás jugando con una Tercera Guerra Mundial. Y se lo repite 2 veces. Tú estás jugando con una Tercera Guerra Mundial. Y un último dato más importantísimo este que les voy a dar ahora. Y si están pendientes de las noticias, cuando hay cosas que tienen que ver con las, o que parecen que tienen que ver con las profecías, hay que estar pendientes de las noticias. Ahí sí. Y yo que soy cura, veo casi todos los días alguna pequeña cosita de en qué anda la guerra allí en Palestina. Y este dato es que el martes, hace apenas 5 días, 18 de marzo, Israel reanudó la guerra, estaban en paz, reanudó la guerra. Hizo un tremendo bombardeo y según información de Israel, eliminaron al primer ministro de facto de Hamas, porque estos de Hamas tenían un supuesto primer ministro, muerto. Al jefe del Ministerio de Justicia de Hamas, muerto. Al jefe del Ministerio de Seguridad de Hamas, muerto. Al jefe del Ministerio del Interior, y además este era el responsable de Hamas, muerto. Y otros rangos más, y rangos altos de Hamas. Así que es un golpe fuertísimo también. Y la prensa dice que además de los nombrados fueron 400 muertos, y la prensa dice en la mayoría civiles. Pero en definitiva, otra vez la guerra abierta, la guerra franca en la zona del río Éufrates. Toda esa zona, Siria, Israel, Irak, Turquía, toda esa zona, son todos países vecinos en la zona de influencia del Éufrates. Entonces, atención, atención. Terminamos, palabras finales. Esta guerra entonces de la profecía del Apocalipsis, 2.500 millones de muertes,
tremendo castigo merecido por los pecados que se hacen en el mundo el día de hoy, pecados como nunca en la historia de la humanidad. Pero para estar protegidos y para alcanzar la salvación eterna, si es que nos toca morir, cualquiera de nosotros puede morir. Para estos del orden mundial que odian la población, las ciudades superpobladas son bocadillos. Bogotá con 8 o 9 millones de habitantes puede ser un bocadillo. Entonces, si nos toca morir, hay que alcanzar la salvación eterna. Y hay que hacer cosas en dos frentes. Primero, el frente más importante de todos, lo espiritual. Lo espiritual. Yo, católico, tengo que estar en estado de gracia. Si me muero en pecado mortal, me condeno para toda la eternidad. Y eso es para la Cuaresma también. Yo, católico, además de estar en estado de gracia, tengo que pagar por mis pecados. Estamos en Cuaresma. Las 3 obras cuaresmales: oración, sacrificio y limosna. Oración, sacrificio y limosna. Los que me están escuchando, los que ven por el internet, ¿están haciendo más oración o ya les cogió la mitad de la Cuaresma y seguimos igual, rezando poco y nada? En Cuaresma, más. Los que están aquí presentes, los que ven por internet, han empezado a hacer siquiera algún pequeño sacrificio. Estamos en la mitad. Sacrificio, y más que en otras épocas del año, el católico tiene que hacer sacrificio siempre. Y limosna, hay que dar más limosna en esta época que en el resto del año. Si estoy en pecado mortal, el primer frente es lo espiritual. Dios nos libre de eso. Tengo que ir corriendo a estar en estado de gracia y no pecar más y no hacer nunca más un pecado mortal. Tengo que morirme bien. Tengo que morirme bien. Y si esto empieza, tal vez me va a tocar morirme, o por otros problemas de la salud, como Dios disponga. Y venir a misa, el frente espiritual, venir mucho a misa entre semana, y no solamente el domingo, para participar del sacrificio de la cruz. Eso es la misa, incruento. Y para recibir, muchas veces, en esto que se muestran como tiempos finales, recibir en la Santa Comunión a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos estas cosas, ese castigo para nosotros no va a ser un dolor de muerte, va a ser un dolor de parto. Termina en algo bueno, si es que logramos ser buenos católicos. Ese es el frente espiritual. Y el frente material, caramba, un padre de familia, sus hijos, si ya son mayores, tienen que ayudar. Todos deben prever cosas para proteger a sus seres queridos. Si no lo han hecho todavía, urgente, compren alimentos no perecederos. Aquí, en esta capilla, pueden dar fe, los seminaristas, ya hemos comprado una cierta cantidad y con el favor de Dios vamos a comprar más esta semana. Almacenen una buena cantidad, tal vez lo dijimos la otra vez, para salir del paso al menos 2 meses con los seres queridos y después se verá qué hace, pero que no me coja el posible cumplimiento de esta profecía sin tener nada. Hay que pensar y hacer algo para los seres queridos. Y también el tema del agua, que es un problema siempre. Y no se puede vivir sin agua. Piensen qué hacer, no sé. Y Monseñor, si esta guerra no se da este año, pues se consumen los alimentos, no pasa nada. No pasa nada. Y estén pendientes de las noticias, miren lo que les estoy diciendo, de la guerra de los judíos en Palestina, que es un dato importantísimo para tratar de ver señales, la sexta trompeta. Y también estén pendientes de esa otra guerra peligrosa, que es Rusia y Ucrania. También estén pendientes de eso. Prevean las cosas, protejan sus almas, la parte espiritual, estar en estado de gracia, y protejan sus cuerpos, alimentos. Protejan a los que aman, esposa, hijo, hijos, mi papá, mi mamá, los hermanos de uno, los amigos, a los que podamos hacer el bien. Dios nos ha dado las profecías para ayudarnos y a veces para salvar la vida, como pasó con los primeros cristianos
cuando la destrucción de Jerusalén con los primeros católicos. Dios ha dado las profecías para ayudarnos, no son una cosa sin utilidad, y no puede ser que vivamos en la luna, que vivamos en la luna. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.